Bueno chicos, ¿cómo les va? Acá les preparo lo prometido, el video de pátinas acrílicas, ¿sí? Nosotros usamos el acrílico como una pátina porque es lo que corresponde, en realidad no tengan en cuenta, yo esto de todas formas lo hablé con ustedes, pero tengan en cuenta que las pátinas tradicionales que se hacían con pigmentos, engobe, eh, goma arábiga y un poco de agua, no son más que un acrílico rudimentario. Las pátinas se pueden trabajar con acrílico, se pueden trabajar con acuarelas, se pueden trabajar incluso con óleo. La pátina con óleo es un poco más cara, pero funciona perfectamente, tiene una buena adhesión, deja respirar bien a la pieza. La verdad es que podemos trabajar con todo ese tipo de pátinas sin ningún problema. Eh, la pátina acrílica lo que tiene de bueno es que funciona, ¿ven? Funciona sobre piedra. Esto es pasta autofraguante, ¿sí? Se puede hacer el tipo de trabajo que ustedes quieran con eso, funciona sobre madera, este, pueden trabajar perfectamente la, la pintura acrílica sobre la madera y funciona bárbaro, queda muy bien, funciona sobre cualquier cosa. Ustedes ya vieron los trabajos patinados de la pasta autofraguante anterior y del cemento, están también hechos con esta técnica. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahora vamos a trabajar un poco este, sobre algunos materiales. Vamos a trabajar con madera, por ejemplo, ¿sí? Acá preparé una tallita para usar como base. Acá hay otra, ¿sí? Vamos a ir trabajando un poco sobre esto. Vamos a ir viendo cómo preparamos las bases y los colores para que la pátina funcione. Ustedes tienen que tener en cuenta, pátina es, no sé si sería el término adecuado para esto que hacemos. Lo que nosotros hacemos es realizar un realce pigmentario de la pieza. Un buen realce pigmentario puede salvar una escultura o la puede arruinar, así que tenemos que tener cuidado y ir viendo cómo lo vamos trabajando. Los colores a usar siempre depende de lo que uno quiera. Uno puede trabajar una paleta muy colorida o puede trabajar una paleta más bien escasa. Lo que yo les recomiendo es que reduzcan eh, la, la cantidad de colores que van a usar para, para realizar el realce pigmentario. Eh, no, no es malo, pero no es por ahí tan agradable una obra que tenga tantos colores metidos dentro de la misma pieza, ¿sí? Aparte, siempre, mientras más colores agregamos, más posibilidades tenemos de generar un efecto no deseado dentro del realce pigmentario, ¿sí? Bueno, siempre vamos a empezar. Voy a trabajar esto, que es lo que me pidieron que explique, una base que ya había usado, ¿sí? Bien, siempre vamos a trabajar con un tono de base oscuro, ¿sí? Yo lo que mezclé acá es un azul bien oscuro con un poco de amarillo para generar un tono verdoso. Este tono verdoso que tenemos acá, que es casi negro, ¿sí? Lo podemos usar como una pátina, en este caso lo vamos a usar como una pátina de realce, ¿sí? ¿Lo ven? Pero podríamos usarlo para producir distintos efectos. Ustedes saben que las pátinas lo que hacen es hacer que un elemento parezca otro elemento, ¿sí? En realidad, si es una pátina natural, no funciona de este modo. La pátina natural del bronce es el avejentado del bronce. La pátina natural de la madera es lo mismo, es el avejentado de la madera. Y tenemos lo que se llaman pátinas efectistas, que no son pátinas naturales, sino que son pátinas que se utilizan para generar efectos de, ¿sí? En este caso, nosotros no estamos haciendo una pátina efectista porque no queremos que esta madera se parezca a nada más que a madera. Siempre la base que vamos a dar
tiene que ser muy aguada, bien diluida, porque es la base que necesitamos que adhiera perfectamente. Perdón, pasa un vehículo. Que adhiera perfectamente, ¿ven?, a la superficie que estamos trabajando. Una vez que esta pátina está recubriendo bien todo lo que nosotros queremos cubrir, pátina, volvemos de vuelta, realce pigmentario, vamos a decirle pátina, pero solamente por una cuestión de costumbre. Una vez que esto está bien cubierto, yo voy a dejar acá porque no me quiero manchar los dedos, pero podría cubrirse todo, lo dejamos secando un poquito, ¿sí? Mientras dejamos eso secando, vamos a pasar a otra de las piezas y vamos a trabajar con otro tono. Siempre tienen que pensar que la base es oscura y después vamos generando colores más claros para ir ¿ven ese color? Vamos trabajando aclarando el color para ir realzando los volúmenes. Hay algunos tipos de pátina que lo que hacen es darle una base clara y después usar un color aguado para que se meta en todas las hendiduras y genere el efecto contrario al que nosotros estamos probando hacer ahora. Bueno, ese tipo de pátinas quedan raras, no queda como que se le chorreó con algo y por lo general quedan sucias. Lo bueno que tiene este tipo de tratamiento es que cuando nosotros lo vamos haciendo, les voy a dejar, vamos a hacer una cosa, voy a dejar este pedazo de madera para que vean la diferencia entre la parte patinada o realzada. Perdón, que me salgo de la filmación. Bien aguado, ¿sí? Eso hace que el pigmento entre bien en cualquier superficie. Tengan en cuenta otra cosa. Ustedes tranquilamente podrían la madera dejarla en madera, ¿sí? Es muy simple. A veces no nos gusta el tono de la madera que elegimos, si la madera es muy clara. Lo que tienen que hacer directamente es ir a la carpintería, ir a la pinturería, compran un tinte para madera y la tiñen del color que ustedes quieran, sin problema. Después le dan un lustre y queda perfecta. Ahora, también pueden hacer esto con óleo, ¿sí? Óleo bien diluido, con un poco de... Lo pueden diluir con aceite, no hace falta que sea trementina. El aceite le hace bien a la madera, ¿sí? Ustedes podrían directamente patinar la madera con aceite de cocina. Podrían darle toda una cobertura, eso hace que la madera se ponga un poco más oscura y quede como húmeda, a pesar de que se seca. ¿Ven? Acá tenemos una pieza. Y podrían patinarlo de ese modo. Es muy sencillo, funciona bárbaro y protege bien la madera. Solo con un poquito de óleo del tono que ustedes quisiesen darle. Y queda bárbaro porque la transparencia, cuando está bien diluido, hace que se vea bien la veta de la madera. Funciona perfecto. Bien, en este caso yo no le estoy dando transparencia, ¿ven? Porque la madera casi no tiene veta, es una madera en el tamaño que estoy trabajando, que en donde no se luce la veta, entonces no me interesa ese tipo de tratamiento, digamos. Bien, lo que hacemos, una vez que tenemos un poco más avanzado, fíjense que los acrílicos que estoy usando, chicos, son acrílicos marca Pirulo. Cualquier acrílico nos sirve. Hay unos que no, en realidad, cualquier acrílico no. Esta marca de acrílicos, Acrylex, tiene muy buen pigmento, pero son muy malos. No es que sean muy malos. El pigmento está bien, los tonos están bien, los colores funcionan bárbaros, pero el medium que usa como
espesante o no sé cuál es la cualidad que le da, hace que sea muy gomoso. Entonces queda como una película gomosa, como si estuviésemos pintando con un esmalte sintético al agua. Y la verdad es que queda feo, queda siempre brillante, gomoso, no funciona. Así que si pueden evitar estos acrylex, evítenlos. Usen Alba, usen Eterna, Eureka, funcionan bastante bien. Perdón por dar marcas, pero la verdad que funciona de ese modo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es aclarar un poco el tono que veníamos usando, ¿sí? Con un poco de, en este caso, de amarillo. Pero ¿qué va a pasar si nosotros trabajamos solamente con el amarillo? Vamos a tener un color más transparente y nosotros no necesitamos transparencia, necesitamos empezar a realzar los colores. Así que lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de blanco. Cuidado con el blanco porque enseguida pasamos a estar en un tono mucho más arriba, mucho más claro, y empieza a dejar de funcionar. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar esta técnica que se llama pincel seco. Se usa para pintura, pero para escultura también, y funciona bárbaro, ¿ven? Lo que hago es hacer como una especie de frotado con poca cantidad de material, con el pincel inclinado, ¿sí? Para que vaya, ¿se ve? Para que vaya pigmentando solamente las salientes de la pieza. Si quiero entrar un poco más en algún lado, enderezo un poco el pincel. No es necesario que hagan esto en toda la pieza, sino solamente donde ustedes quieren realzar volúmenes. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ven ahí la diferencia? Con lo que era la pieza hace un ratito. Bien. Podemos avanzar un poquito más en la tonalidad. Yo acá le voy a agregar un poquito de turquesa. Este turquesa cumple un poco el efecto del blanco porque tiene bastante blanco en su composición, pero además a mí me gusta porque da siempre un efecto estridente en el pigmento que hace que el color no se apague tanto, ¿sí? Y le da muy buen brillo. Y además no sé por qué ese color siempre me da antiguo. Antiguo. Depende de cómo esté usado y cómo esté diluido, me da antiguo o me da vintage. Pero funciona. ¿Ven? Cómo esta claridad realza los volúmenes. Hay que tener cuidado porque como realza los volúmenes que queremos, también realza los detalles, lo que está mal, lo que no quedó tan bien como nosotros queríamos. ¿Sí? En este caso a mí no me pasa eso porque, no porque mi pieza sea perfecta, no me pasa eso porque yo hace tiempo que aprendí a soltar un poco la correa de lo que existe entre lo que yo quiero y lo que la pieza me va a dar, ¿sí? Mi expectativa de lo que va a quedar a veces hacía que no disfrute de la posibilidad que me estaba dando la pieza y de cómo estaba quedando. Entonces ahora voy probando sobre la marcha cómo va funcionando el efecto que quiero lograr, si se acerca a lo que yo quiero bien, y si no, veo a veces está mejor lo que me está dando de lo que yo pretendía. ¿Sí?
¿Se ve? Bien. Podemos aclarar un poco más. Nosotros tenemos que encontrar un límite en el que ya no aclarar más. Porque si no, pasa a haber demasiado contraste en la pieza. Y ese exceso de contraste genera que algunos volúmenes hasta casi se pierdan, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es un buen límite. Creo que hasta acá llego bien. No me interesa, ¿sí?, seguirlo trabajando más que eso. ¿Lo ven? Yo podría patinar toda la pieza. A mí me interesa resaltar un punto, que sería este. ¿Está bien? Eso son cosas que van a ir decidiendo ustedes a medida que van trabajando. No, no tiene que ver tanto con cómo se debe hacer, sino con cómo uno quiere hacer las cosas. ¿Está bien? Sáquense un poco la mochila de esto se tiene que hacer así porque sí. Las cosas se hacen como nos parece que van a quedar mejor, cumpliendo ciertas reglas y ciertas normas que tienen que ver con la consolidación de nuestra pieza, ¿sí? Por ejemplo, no podemos pintar una escultura de materiales fraguantes o hidrófugos que absorben humedad con, por ejemplo, esmalte sintético. ¿Por qué? Porque la pieza no va a respirar después. Y si la pieza no respira, la arruinamos. Al tiempo se va a terminar descascarando. ¿Ven? Yo acá empiezo a dar el tono y me doy cuenta que el tono que estoy usando es todavía demasiado bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el modo de subirlo un poco. Estoy realizando una pátina similar a la madera que tenemos de base, ¿sí? Eso nos permite como yo dejé la madera original, acá del descubierto, nos permite ver la diferencia entre lo que sería la madera original y lo que sería una pátina que nosotros realizamos sobre cualquier elemento. Tengan en cuenta que esto lo estamos haciendo sobre madera, pero lo podríamos hacer, por ejemplo, sobre masilla para darle efecto de madera. ¿Sí? Uy, perdón. Fíjense, ¿ven? Tranquilamente, esto podría ser la madera levemente oscurecida. En realidad yo lo que había hecho era oscurecer muchísimo la pieza para después poder llegar nuevamente a esto. Podría haber usado cualquier color, podría haber usado, qué sé yo, rojo, podría haber usado verdosos, podría haber hecho lo mismo que la otra pieza. A mí lo que me interesaba era mostrarles cómo se puede realizar una pátina, ¿sí? Esto está todo cubierto de acrílico y que la pátina parezca perfectamente la madera con la que estuvimos trabajando. ¿Se entiende? O sea, ustedes podrían haber hecho esta cara en, no sé, en Parsec o en alguna masilla y pintarla de tal modo que parezca esta madera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En este caso yo la quiero aclarar más porque sí, porque quiero. Y lo que voy a hacer es ensuciarla un poco. Pero solamente la parte del rostro
que es lo que me interesa realzar, ¿ven? Al ensuciar un poco esta cara con un tono más alto, lo que hago es generar un realce de este sector por sobre esta parte, ¿sí? Se nota perfectamente que es madera. Ahí. Y nos queda la pátina perfectamente. Bien. Bien, por ejemplo, esto es otra cosa que quería mostrarles. Hay distintas técnicas para generar distintos efectos en los materiales, ¿sí? Vamos a trabajar una pátina más parecida a un mármol o a una piedra. Bien. Vamos a tratar de hacer una pátina oscura. Y después la vamos a ir aclarando. El efecto de esto es parecido al que fuimos usando con... Fíjense esto, ¿ven acá los colores, los amarillos? Si yo tengo que hacer una pátina que va para el lado de los azules, tengo que usar un amarillo frío, que es este. No tengo que usar el cálido. Si uso el cálido, me va a quedar siempre todo muy musgoso. Si yo quiero trabajar efectos como de piedra, necesito que la pátina que estoy haciendo no quede como si fuese musgo, que es algo más vegetal, sino que necesito que quede como si fuese pigmento de piedra. La piedra, cuando tiene pigmentos verdosos o azulados, es porque tiene mucho componente de cobre o de algún mineral que le provoca esa oxidación, ¿sí? Entonces va a tener similitudes con la pátina de cobre o de bronce. Siempre la base, recuerden que tiene que estar medio diluida. En este caso, chicos, no está terminado esto, ¿no? Yo estoy usando piecitas que tengo ahí de ejemplo, de base, que nunca avancé demasiado para patinarlas y poder mostrarles ahí. Esta pátina que yo estoy haciendo sobre este material se puede hacer sobre piedra, sobre cemento, sobre porcelana fría, sobre masilla epoxi, sobre resina, sobre un material que ustedes quieran. Es aplicable a todos los materiales porque el acrílico, por suerte, nos da una buena porosidad de respiración. Entonces el material, por más que sea yeso, si nosotros le damos una base acrílica, va a poder respirar bien. No le va a pasar lo que le pasa con el sintético, que no puede respirar. A menos que usemos estos acrílicos que sí no van a dejar respirar bien la pieza. Pero si no, los acrílicos estándar que podemos ir consiguiendo por ahí, los que les decía, Terna, todo ese tipo de marcas que hay en el mercado, nos van a permitir buena respiración de la pieza, ¿sí? Lo que tienen que tener mucho cuidado cuando están haciendo este tipo de trabajo y ustedes quieren que parezca, por ejemplo, piedra, es evitar las pinceladas, ¿sí? Cuando el acrílico se pone espeso, enseguida se nota la pincelada. Después el acrílico seca, y cuando el acrílico seca empezamos a ver que esa pincelada sigue ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es, podemos usar tela, podemos usar la mano, podemos usar otros materiales, se sirven retirando material, ahí está, para ir matando esa pincelada.
Yo uso la mano porque la mano tiene muchas, ¿ven? Tiene muchas grietas. Esas grietas quedan marcadas y le dan un buen efecto a la pieza. ¿Está bien? Bien. Supongamos que ahí nosotros decimos, bueno, a mí me gusta ahí como está. Yo le daría un poquito más. Pero supongamos que ustedes dicen, no, yo considero que ahí está bien. Entonces yo les digo, no, yo le daría un poquito más. Y te voy a dar un poquito más por gusto. Traten de, cuando están haciendo pátinas de esta índole, no dejar que se les mezclen mucho los tonos cálidos con los tonos fríos, ¿sí? Bien. Perfecto. Bien. Y ahí nos quedaría más o menos la base de la pátina. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Bien. Esto que yo tengo acá, ¿sí? Es agua con un poco de aerosol verde, en este caso. Lo voy a correr hacia el costado porque está seco. Ahí. Y ahora le vamos a echar un poquito más de aerosol, ¿sí? Con eso que le eché nos tendría que alcanzar un poquito más. Bien, dividimos un poco el agua y ahora chachán chachán. Bien. Ahí nos tomó el marmolado, ¿lo ven? Sobre algunas partes de la pieza. ¿Ok? Vamos a agarrar un poquito acá. Y un poquito más acá. Ahora lo que vamos a hacer es dejar secar esto. A ver cómo queda después de seco. ¿Sí? Bien. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo queda sobre un pedazo de madera. ¿Ven? Funciona bárbaro. Depende. Pueden ver acá cómo queda en un pedazo de madera. ¿Sí? Funciona bastante bien. Bien. Este tipo de pátinas se pueden usar para bases de piedra, ese tipo de cosas. Una cosa más me falta antes de terminar la explicación de hoy. Bien, antes de terminar, acá vamos a ver cómo sería el acabado para el acabado. Es algo que a mí me gusta, cómo quedan las piezas de madera. Antes de darle el lustre,
gusta cómo queda, que se vea un poco de la madera de abajo. Esto es a modo de lo que es mi gusto personal, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer de este modo, ¿sí? Pero como para tener en cuenta, las piezas quedan bastante bien con este tratamiento, ¿sí? Después de esto depende para qué vaya a ser la pieza. Si es para exteriores, tiene que ir con un sellador que compran en las pinturerías, sellador para exteriores. Y si va a ir para interiores, con un poquito de pues si quieren darle un poco de cera suiza, se le puede dar. Si no, directamente así ya queda perfectamente protegido. Para no le den barniz porque no tiene ningún sentido, queda bastante feo el barniz, así que pueden directamente dejar la pieza así y se conserva durante muchos años. Bien, vamos a ver cómo queda la otra. También podemos aprovechar, ¿ven? En este caso el efecto va a ser no muy perceptible porque como hicimos una pátina muy similar a la madera con la que veníamos trabajando, no vamos a notar grandes diferencias, pero esos detalles se ven, ¿sí? Bien. Esto respecto de la madera. Con otros materiales no lo aconsejo porque no se luce nada. Pero la madera tiene esas imperfecciones que hacen que realce mucho. Bien. Estos fueron los tipos de pátinas que vemos hoy. Recuerden que están hechos sobre madera, pero pueden hacerse sobre cualquier material. Lo pueden hacer sobre piedra, lo pueden hacer sobre epoxi, sobre el cemento, sobre pasta autofraguante, lo que ustedes quieran. Espero que les sirva de algo y cualquier consulta nos vemos en las clases. Un abrazo.